Yo les digo a ellos que a ellos les toca, que están en un momento realmente histórico para ellos, ¿no? Ojalá yo con la edad de ellos, sí. Ok. Ya. Voy para el chat. Ok, a esperar el mensaje. Sucedieron esas cosas. Háblame. Dime por qué sucedieron esas cosas. Sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes, familia. Ustedes saben, otro viernes más de Lecturas en Tiempo, que ustedes saben, de 6 a 7 de la noche, hora de Cuba, gracias a espacio auspiciado por el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, que todos conocen como INSTAR. Ustedes saben, Lecturas en Tiempo, siempre tenemos un invitado, siempre todos son especiales, pero hoy vamos a tener a un invitado mucho más especial, porque como ustedes saben, la memoria nos hará libre y la memoria es lo más importante. Y hoy vamos a traer un invitado cuyo trabajo, de tanto como artista visual como escritor en la literatura como tal, se dedica enteramente a la memoria. Dachel Hernández Guirao, nuestro invitado de hoy en Lecturas en Tiempo. Gracias, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a INSTAR por la invitación y a este espacio magnífico donde podemos compartir. Me da tremenda alegría estar aquí contigo y con todos ustedes. Oye, ya les habíamos adelantado, familia, que hoy vamos a hablar un poco de la memoria y de la importancia que tiene digamos, esta constancia, esta, como digo yo a veces, matraquilla que yo tengo con ese lema mío, que es un abrazo de paz y memoria, que es una especie de despedida personal que a veces tengo y no es por gusto. Entonces yo me encuentro por el camino a Dachel, que tanto en su, como les decía, en su trabajo como artista visual, como en su literatura, tiene mucho que ver con esto y nos va a estar hablando bastante, ¿no? Y yo quería leerles el final de algo que Dachel nos mandaba como presentación, para que ustedes tengan una idea de hasta dónde este artista tiene esa insistencia y cree la importancia de la memoria. Dice: si algún sueño albergo para el futuro, es la creación de un instituto centro para el estudio de la memoria en Cuba,
la finalidad de dicho centro investigativo sería construir mapas de la memoria colectiva cubana a partir de testimonios personales con el objetivo de generar proyectos de justicia restaurativa que contribuyan al alivio y tratabilidad del conflicto nacional. Esto es como le decía, de nuestro invitado hoy, Dachel Hernández Guirao. Ya imagínense ustedes todo de lo que ya vamos a hablar. Dachel, háblanos un poco entonces de tu trabajo y de cómo llegas a esto de la importancia de la memoria, ¿no? Sí, Jorge, yo comencé, ¿sabes?, a escribir, yo creo que casi al mismo tiempo que comencé a pintar, ¿sabes?, siendo muy joven, y poco a poco la propia creación artística, ¿sabes?, y la mezcla de las dos, artes visuales y literatura, me fue llevando por caminos de la introspección, primero análisis de la memoria personal, y por supuesto de ahí uno va saltando a cuánto de esa memoria personal tú compartes con tu generación o con personas fuera de tu generación, finalmente con toda una nación. Y en algún momento empecé a darme cuenta, ¿sabes?, a hacer el esfuerzo por intentar rescatar parte de esa memoria colectiva que no está en ningún libro. O sea, estamos hablando, vamos a partir de algo, lo que tú puedes rescatar cuando estás en medio de un contexto totalitario, ¿sabes? Cuando tú estás en medio de un contexto totalitario, la memoria colectiva toma la forma de memoria oficial, ¿no? De algún modo, esa memoria oficial, todos conocemos cuál es esa narrativa heroica, idealizada, etc. Y esas otras verdades que no son habladas, que solo se transmiten de manera oral, entre, ¿sabes?, grupos pequeños, grupos de amigos, familiares, etc. Se van transmitiendo de una generación a otra. Se convierten en contramemoria, ¿me entiendes? Básicamente, para nosotros poder rescatar esa memoria oculta, esa memoria que va más allá de la memoria oficial cubana, tenemos que sumergirnos en ese reino de la contramemoria, la memoria que no se ve, que está su nombre, yo creo que lo explica súper claro. Pero, ¿qué hace que una persona se interese? Yo no sé, yo de verdad no tengo, yo racionalizo mucho sobre lo que hago, yo racionalizo sobre mi creación artística después que la hago. La cosa no funciona. Yo no puedo racionalizar para entonces crear. Yo creo que yo creo y no tengo mucho dominio sobre lo que creo, ni por qué lo creo, y después racionalizo. Pero sé que de algún modo esto surgió en esa especie de necesidad de introspección, y a partir de esa introspección de llegar a la memoria de los demás, a las memorias de los demás. Hay anécdotas que te puedo hacer que me hacen, que marcan puntos, ¿no?, de diferencia. Hay una muy breve. Yo crecí desde los 11 años hasta los 18, pasé por distintas escuelas en el sistema de becas de Cuba. Salí de ahí muy traumatizados, con muchas heridas. Y en algún momento, conversando con unos amigos que habían vivido lo mismo conmigo, porque estábamos en la misma escuela, y ellos negaron ciertas anécdotas que yo estaba haciendo. Eso nunca sucedió. Fíjate qué interesante. Y digo, ¿cómo es posible que yo recuerde esto con tanto detalle? No solo yo, otras personas, y ellos sencillamente han hecho borrón y cuenta nueva, ¿no? Aquí está faltando algo, aquí hay algo que hay que hacer. El trabajo no es nuevo, ¿eh? El trabajo con la memoria y el rescate de esas historias ocultas, etcétera, de la Cuba de los últimos 60 años, hay mucha gente que lo viene haciendo, y no nos olvidemos en otro momento hablamos de eso, pero ese documental maravilloso de Nadie nos escuchaba, de Néstor Almendros, del año 88. No sé si respondo un poco, ¿quieres que
añada algo más. Sí, no, sí, muchísima en esto último, cuando narrabas lo que pasaba, es decir, que negaban precisamente esas anécdotas que tú estabas haciendo, es decir, es lo que digamos, lo que nunca sucedió, que uno a veces se cuestiona, pero a qué parte entonces pertenece a mi fantasía, esto que yo recuerdo y que me están negando en la escuela. Esto pasa mucho y yo recuerdo que a mí también me sucedió de niño en las escuelas cuando intentaba relatar, digamos, por ejemplo, lo que yo veía cotidianamente en mi barrio, lo que veía cotidianamente en mi entorno. Eso ya cuando crezco me doy cuenta que no era parte de la revolución socialista y no era parte del hombre nuevo y por tanto eso no podía ser parte del relato cotidiano de un niño y de un adolescente. Y esto es lo que yo creo que también ha funcionado a ese tipo de nivel en la escuela, tal como tú estabas narrando en lo último. Yo recuerdo que cuando estábamos hablando los otros días, Dachel, hablábamos también de una parte de tu creación que estaba volcada en lo que era, digamos, la influencia del dibujo animado de esta época soviética. No solo del dibujo animado, estamos hablando de la obra tuya, habla de toda la influencia soviética en lo que sería la memoria, esa construcción de la memoria de la Cuba de los últimos 60 años y de cómo a partir de esto, incluso tú tenías un libro, creo que tenías un libro también, una especie de película, una especie de material audiovisual y que tiene que ver también con todo esto de qué construcción de memoria tenemos nosotros los cubanos y a partir de la influencia soviética, una parte sumamente importante de lo que, digamos, de la Cuba actual. Sí, todo esto tiene que ver con Javier Antonio, es el personaje con el que yo trabajo desde hace casi, te voy a decir, el año próximo se cumplen 20 años de que yo estoy trabajando con 20 años de Javier Antonio. 20 años de Javier Antonio, que sigue siendo un niño, ¿no? 20 años. Yo comencé en el 2002. En el 2002 yo comencé una serie de historias que de algún modo eran un poco como curativas, al menos las comencé así, era una especie de diario de un adolescente en su escuela de arte. Así fue naciendo ese personaje. Todos aquellos cuentos que yo los conservo, por cierto, yo conservo los originales, mis manuscritos, se convirtieron luego en una novela que trata sobre la adolescencia de Javier Antonio. Yo no voy a adelantar nada, porque la novela está en proceso de publicación, la tiene la editorial Hipermedia ya hace un tiempo, y bueno, pues cuando salga, saldrá, la verdad nos avisará con su momento. Pero básicamente esta novela explora la adolescencia de Javier Antonio en el año 94, 93, 94, hasta el 95, sí, 94, 95. Pero él, por supuesto, como la novela está en forma de diario, es el diario de un adolescente. En primer lugar, está narrado en primera persona y lo que cuenta Javier Antonio ahí, usted lo puede creer o no, al final es un muchacho hablando consigo mismo en su diario. Y él vuelve atrás muchas veces y toca su infancia, ¿sabes? Vuelve atrás y explora parte de su infancia. Y después surgió esta otra idea. Fíjate, la novela yo la terminé, o sea, la empecé en el 2002 en forma de cuentos. Eso tuvo todo un proceso de bótala, recógela. Javier Antonio tiene una madrina, por cierto, en Camagüey, Cuba, una escritora para niños, que es mi amiga, mi hermana Niurki Pérez. Niurki siempre, si Javier Antonio existe, es gracias a ella. Porque yo quería quemar los papeles, quería quemar la novela, y ella siempre me insistía, ¿cómo está el niño? ¿Cómo va? ¿Cómo van los cuentos? ¿Cómo va? ¿Sabes? Y gracias, yo creo que gracias a su insistencia,
finalmente en el año 2013 esa novela. Es una novela escrita en su totalidad en Cuba y yo la doy por terminada en el 2013. El resto, lo que yo he hecho es trabajo de edición, tú sabes, de corrección, esas cosas que no sé, pero no he incluido nada más. Una novela de hace casi 10 años. Y yo me quedo con el deseo de seguir desarrollando el personaje y entonces, en lugar de seguir hacia adelante, lo que hago es volver hacia atrás. Pero vuelvo hacia atrás, hacia la infancia de Javier Antonio, no en forma de otro libro, ¿no? Sino en forma de una exposición, que fue esa muestra independiente que hice en mi casa en agosto de 2015, una muestra no desvinculada de toda institución, y bueno, fueron muchísimos amigos, duró 3 días, tuve la muestra por 3 días, y la muestra exploraba toda la infancia de Javier Antonio, esa infancia soviética, ¿sabes? Javier Antonio pertenece a esa generación nacida en los años 70, que crecieron en un ambiente muy sovietizado, pero que de momento todo aquello se corta cuando ellos entran en la adolescencia o en la segunda adolescencia, algunos, ¿no? ¿Sabes? La caída del muro de Berlín coincide con esos niños entrando ya en su adolescencia. Pero su infancia fue totalmente soviética. En fin, hice esa muestra en mi casa, que el propio título de la muestra era Pust Всегда будет солнце, el título estaba en ruso, la traducción al lado, quiero que haya eso siempre, ¿sabes? El himno de los pioneros soviéticos, etcétera, que se cantaba en Cuba, en español. Y luego de esa muestra pues salió otra pieza literaria que después se convirtió en una película totalmente experimental, una película totalmente experimental con ese guión escrito, la grabación de una actriz fabulosa de Camagüey, Zuleta Favelo, y las imágenes de la documentación de la exposición, que fueron filmadas de manera magistral por Camila Lobón y por Lester Alba. La pasamos súper bien, nos divertimos mucho en ese momento, agosto de 2015. Y en 2017 sale esa película, Un día en la vida de Javier Antonio. ¿Sabes? Jugando con el título, jugando con Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Denisovich. La película está en Vimeo, después debíamos, no sé, compartir el link o algo. Y después sale este libro en el que trabajo ahora, ¿no? Que comenzó llamándose El jardín de la abuela, y ya el nombre actual, gracias a su editor, de lo cual quiero hablar. Recuérdame que tengo que hablar del trabajo de edición. Ya lo noté, ya lo noté. Importantísimo. Sale este texto en el que llevo ya casi 2 años trabajando, que se llama Herbarium. ¿Se acuerdan de los herbarios? Eso que hacíamos en primaria, ¿sabes? De las plantitas y el nombre y la clasificación. Y bueno, pues es eso. Es el herbario de Javier Antonio. En este caso el niño no habla, aquí sí hablo yo. Soy yo el que cuenta las historias, ¿sabes? Soy un narrador que no se mete en nada. Yo desde una posición de tocar lo menos posible esos diálogos y esas escenas que van sucediendo en la vida cotidiana de ese niño, pues narro, vamos a llamarle escenas de su infancia desde el año 1980 hasta 1988. Ese es el tiempo, la línea temporal de este libro de cuentos, novela, no sé ni cómo calificarlo, vamos a llamarle libro de cuentos porque cada historia se puede leer independientemente, a pesar de que son los mismos personajes. Y lo más interesante en este libro son las 3 generaciones, ¿no? Y la manera en que se comportan las 3 generaciones que conforman los personajes del libro. Comenzando por el niño, comenzando por Javier y sus amigos, que son esos niños nacidos en los 70, vamos a llamarle los nietos de la revolución. Si vamos a la generación hacia atrás, serían los padres de Javier Antonio, y esos niños son esa generación nacida en los años 50, que cuando la revolución cubana llega al poder no tienen edad suficiente ni de decidir ni de nada. Muchos, qué sé yo, han nacido en el propio 59, 57, 56, incluso 55 o 52, son niños. Al triunfo de la revolución son niños. Y finalmente la generación de los abuelos, que son los que, uno, hicieron la revolución, los que la hicieron, porque son de la misma generación, por ejemplo, bueno, formarían parte, si lo miráramos así, de la misma generación de los que hicieron la revolución, o se opusieron a ella. Y ahí viene, o sea, los que la hicieron, los que participaron en ella, y
y los que se opusieron a ella. Están los que se opusieron a ella desde un inicio. Hay un personaje ahí fabuloso que es la vecina Concha, la viejita Conchita, hija de catalanes. Eso es una delicia, las cosas que esa vieja suelta por la boca. Yo me río mucho. Ese personaje me gusta muchísimo. Está la abuela y otros familiares que de algún modo participaron en el proceso, ¿sabes?, revolucionario, pero se han desencantado. Y están estos otros señores mayores que, tú sabes, conservan todas sus medallas, serían el equivalente de Fidel Castro y su gente, ¿sabes? Porque ellos son revolucionarios hasta el final. Pero esas son básicamente las tres generaciones: los abuelos, padres, niños que eran niños en los 80, nacidos en los 70, los niños nacidos en los 50, los padres nacidos en la década del 30, los abuelos. Y ¿sabes?, de toda la relación entre esas tres generaciones, con todas esas interrelaciones, es que el libro se arman las historias, como parte de las memorias de esos ancianos llegan al niño, y sabes que memorias o bien memorias de un periodo pre-revolucionario, no tienen idea, o memorias traumáticas de la propia revolución. En fin, tú sabes cómo son los niños, les encanta escuchar detrás de las cortinas, debajo de las camas. Por ahí está más o menos, más adelante de uno del libro. Ya ustedes saben, familia, hay que estar atento a Hipermedia, porque ya este libro, como decía Dachel, está en proceso de edición con Hipermedia. Y de edición vamos a estar hablando ahorita. Ahorita le vamos a preguntar a Dachel, porque hay una perspectiva desde el proceso de hacer este libro y de la obra. Yo creo que también la dinámica de la obra de Dachel que tiene que ver con eso. Pero eso vamos a hablar ahorita. Yo que lo sé todo, y yo también sé que Dachel es poeta, que ha escrito poesía, que ha publicado un libro de poesía. Dachel nos va a estar también leyendo un poco de su poesía. Ahora hacemos ese momento poético, y Dachel, háblanos, ¿cómo fue primero la poesía y después la novela, o la novela y la poesía vino después? ¿Cómo es? Y nos lees un poema. Sí, mira, primero una aclaración, el libro que va a salir por Hipermedia no es este en el que estoy trabajando. El libro de Hipermedia es la novela de la que te hablé antes, el diario. O sea, en Hipermedia va a salir en la adolescencia de Javier Antonio, y en este otro libro que todavía le falta trabajo, verás la infancia. O sea, si la novela sale pronto, leerán sobre su adolescencia, escrito en primera persona primero, y luego pues leerán sobre su infancia, escrito por mí. Así que sí, esa aclaración. Y bueno, de la poesía, chico, no sé, yo creo que empecé a escribir poesía como todo adolescente, ¿no? Yo me recuerdo en secundaria básica, fíjate, en secundaria intentando escribir un soneto. No sé por qué en secundaria me recuerdo intentando escribir un soneto, y a la vez me recuerdo intentando escribir un cuento. O sea, que parece que estaban juntas ahí. Pero la poesía entra con fuerza en mi vida, así con fuerza bien dura, como a los 17 años. ¿No? Comienzo a escribir poesía. Nada de eso está publicado, nada de todo eso. Me alegro muchísimo de no haberlo publicado nunca. Algunas personas que han leído algunos de esos poemas me dicen que algunos de ellos valdría la pena publicarlos, pero bueno, yo me alegro de que no estén publicados. Y nada, queda como una conversación íntima de alguien que estaba aprendiendo el oficio de la poesía. Y seguí escribiendo. Y bueno, publiqué mi primer libro. Mi primer libro de poesía fue un libro de sonetos, publicado en el 2015 por la editorial Lácana en Camagüey. ¿Qué pasa? Y es algo que yo le digo siempre. Yo, al tener las artes visuales y la literatura, tengo que ser totalmente honesto, la literatura siempre, aunque ya no podía prescindir de ella desde mis 21 años posiblemente, ya yo no podía prescindir de la literatura, pero siempre la tenía en segundo lugar. O sea, yo siempre priorizaba las artes visuales. ¿Por qué? No sé, yo mismo me definía, ¿sabes? Artista visual.
Y por eso, ¿sabes? Publica, no. Hoy en día agradezco eso, ¿no? Como que no tuve ese apuro por publicar y gracias a eso, porque yo estaba de algún modo, cómo es esta palabra que se utiliza? Como sublimando toda esa energía creativa a través de las artes visuales, ¿no? Pero seguía escribiendo, ¿no? Todo el tiempo sin intención de publicar, o qué sé yo, o publicaba, perdón, hay poemas míos que salieron en antologías. Y perdóname, pero no recuerdo el nombre El árbol en la cumbre, es la que recuerdo, El árbol en la cumbre, no antologada por Roberto Manzano. Pero hay otras Roberto Manzano. Sí. Hay otras Gran anteriormente que no recuerdo el nombre. Del árbol en la cumbre sí lo recuerdo, y ahí hay algunos sonetos. Y nada, finalmente este libro de sonetos salió publicado en el 2015, pero los sonetos que hay en ese libro están escritos desde el año 2009, ¿sabes? Y después en el año 2020 salió finalmente Iluminaciones, un libro de poesía breve. Y ahí sí hay, decirte que en Iluminaciones, en Iluminaciones por Ediciones Omagno, grupo maravilloso de acá de Miami. En este libro hay poemas del año 1999. O sea, es curioso cómo yo no he tenido, está bien, y este libro estaba listo desde el año posiblemente 2013 o 2014, pero bueno, finalmente pudo salir en el 2020. Y el otro texto que salió también en el 2020 es El ancho río del silencio, Ediciones Selvi en Valencia. Y nada, son textos muy breves que se nutren mucho de poemas, poemas sin nombre de Dulce María Benás. De hecho, el título, ¿cómo se dice en inglés? Working title, o sea, el título de trabajo, el título con el que yo estuve trabajando este libro todo el tiempo antes de llegar a El ancho río del silencio fue Poemas con nombre. Como jugando con... Hay un diálogo aquí con Dulce María, ¿eh? Hay un diálogo que a veces llega casi a los puños. Yo como que le contesto. Yo amo, me siento muy en deuda con ella en muchos puntos, pero tengo igual muchas diferencias. Esas cuestiones que uno tiene, no sé. No sé si respondo un poco la pregunta. Sí, y entonces nos vas a leer de los sonetos, de estos últimos que has publicado. ¿De cuál nos vas a leer ahora? Pida usted, ¿qué prefieres? Unos sonetos. Aquí está para ir esa. Sí, meditaciones se llama el texto, y tiene ilustraciones de una amiga artista fabulosa panamericana, Maidelina Pérez Lescano, unos dibujos que Maidelina tenía preciosos, preciosos. Pues no sé qué te leo de acá. Hay un grupo de sonetos aquí que yo le escribí a los niños de mis amigos. Yo no tengo hijos propios, pero bueno, he crecido rodeado de muchos niños, los niños de mis amigos, pues eran graciosísimos, ¿no? Y escribí algunos sonetos para esos niños. Voy a leer este. Está dedicado a Diego y Marcel, que ya son hombres. Diego y Marcel son hombres. Son dos niños de Joel Besmar y Beatriz Buenaga, dos amigos magníficos. Y este soneto dice así: tú que sabes las cosas del futuro, di, ¿de qué tamaño es el universo? ¿De qué edad? ¿De qué color? Es un verso que salta así de pronto a lo inseguro. Es un carro infinito, un pez, un muro donde papá lo pinta en el reverso. ¿Por qué brilla tanto el sol? Hay algo tan terso como el plumaje del halcón oscuro, el que tuvimos preso y se nos fue una noche en el verano pasado. ¿Viste tú un pelo más blanco que el de mi Curiel, que almuerza trébol morado? Ay, dime ahora, ¿tú qué sabes? ¿Te molesta haber crecido? ¿Tú has llorado?
Oye, imagina escribirle eso a un niño y que ahora lo pueda leer y verse en esas mismas preguntas al final. Sí. Dime, tú has llorado, ¿no? Ellos lo leen, además esas preguntas eran reales, ¿no? A veces hacen preguntas así como, ¿qué edad tú crees que tenga el universo? Un niño de 5 años preguntándote algo así, era graciosísimo, graciosísimo. Bueno, te he leído ese soneto. Este soneto se lo escribí a mi sobrina y a todos los niños cubanoamericanos. Y es esa idea de tratar con un niño que ha nacido en este país y que habla lo mismo, la mitad de las frases en inglés que en español. Es una cosa graciosísima. Y este soneto se lo escribí a mi sobrina cuando era una niña como de 8 o 9 años. Mi sobrina Belén. Y dice así: tío, please, I just want a little bunny, pero que sea blanco y bien peinado, como abuelita Nieves, o moteado, like that squirrel Rodrigo handed Tony. Te juro que lo mantendré cuidado, and then I'll teach him how to play with Johnny. Pero si no puedes, cómprame un pony y que abuelo lo pinte de rosado. Belén, por favor, o inglés o español. Oh tío, calla y no seas tan loco, y déjame soñar con Cuba, el sol grande y redondo, y el dulce de coco en la mesa, y la ensalada de col, y la calle, y la playa. ¿No es bien poco? Le decía, familia, es decir, aquí estamos, yo quería que Dachel también nos leyera de su poesía, porque era de lo único que yo realmente no había podido, digamos, que como leer e interactuar. Y ya ven que toda la obra de Dachel va sobre eso, sobre la memoria y sobre esa insistencia de la memoria como manera de trascender, ¿no? Yo les voy a leer otro fragmento de Dachel con respecto, decía, me interesa develar los mecanismos mediante los cuales la añoranza por un pasado imaginario provoca un olvido selectivo que priva a la memoria de sus matices históricos y políticos. Si cuando usted lee algo así, es decir, no le queda otra que apostar. Dice, óyeme, yo voy a apostar por un autor que sea capaz de construir toda su obra literaria, toda su obra visual sobre ese rescate de la memoria, pero desde esta profundidad, ¿entiendes? De esta manera de saber la importancia que tiene ese rescate de la memoria. Yo hablaba, ahorita Dachel me recordaba, dice, no te olvides hablarme del tema del editor y de la edición. ¿Y por qué yo lo mezclo? Porque si cuando Dachel me hablaba de la importancia que él le daba al proceso de edición y al editor y a ese trabajo que él nos va a explicar en qué consiste, está relacionado con esa visión que él tiene de ese rescate de la memoria, porque tiene que ver también con la interacción con el otro, ¿no? Y sí, con ese proceso creativo que tiene que ver también con el otro. Estas dos cosas unidas, ese proceso creativo y la memoria, están estrechamente relacionados a la hora de tanto discursiva como ustedes pueden ver en la poesía, en la manera de hablar también de Dachel, y ahora él nos va a hablar cómo eso también tiene que ver en el proceso editorial, que es muy importante para la obra que él no me relataba el otro día y que ahora él nos va a contar cómo es esa relación bonita entre creador y editor. Sí, gracias Jorge. En el caso específico de este texto en el que trabajo ahora, herbario, desde su surgimiento, ¿no? Yo estoy trabajando con un editor, mi amigo Joandy Cabrera, profesor de la Universidad de Rockford en Illinois, Rockford, Illinois. Y Joandy y yo somos amigos desde hace muchos años, ¿no? Nos conocimos en Cuba por afinidad
sobre todo con el estudio de las lenguas clásicas, ¿sabes? Griego, yo en ese momento estudiaba griego antiguo, yo era, pues ya estaba terminando, o se había graduado de filología en la UAH. O sea, la amistad es de larga data y a mí me alegra mucho que estemos trabajando juntos en este momento. Y es la primera vez que en narrativa, porque en poesía lo he hecho. En poesía, el libro Iluminaciones, que salió con Ediciones Humanas, fue trabajado junto con Rafael Almanza desde el inicio, ¿sabes? Ahí hubo un trabajo, pero hacerlo en narrativa y en este texto que explora tanto la memoria de una persona que, ¿sabes? Se convierte de algún modo en un co-creador de la propia obra. Eso me recuerda a determinados procesos de curaduría, porque eso me ha sucedido antes en curaduría de exposiciones, ¿sabes? He trabajado afortunadamente con curadores y curadoras que son magníficos y trabajan así. Estoy pensando en Isela Arango cuando trabajamos con la ofrenda, estoy pensando en Ana Meli cuando se hizo, en Ana Meli en la propia Isela y María de Lourdes cuando se hizo Cual Sea, 2014 de Camagüey. Ese trabajo del editor con el artista, de la propia concepción de la obra, a mí me gusta mucho más que un curador que llega cuando ya todo está pensado y se ocupa de poner cosas en las paredes, ¿no? En el caso de este editor, del trabajo de edición que está haciendo Giovanni en este momento con el Barrio, ya te digo, es lo mismo que este trabajo de curaduría de Giovanni. O sea, es un editor que se mete en la historia, que la sufre. Hay momentos en que él me llama y me dice que me odia, dice te odio por esto que acabas de escribir, me hace sufrir, yo eso no lo puedo volver a leer, volverlo a leer. Es súper interesante cómo se logra una afinidad, se empiezan a compartir ideas, y el editor termina por crear junto con el autor y a la vez manteniendo la distancia suficiente. O sea, para él, yo te digo de verdad, yo no sé cómo lo hace. Yo no, porque además él es capaz de meterse, explorar, entender, sufrir y a la vez de, ¿sabes? Abstraerse, salirse y hacer una labor de limpieza, de mira, esto sí, esto no sirve. Yo creo que por aquí no es el camino, yo creo que por acá sí. Yo no sé cómo lo hace, es un misterio para mí. Yo no soy capaz de hacer eso. Y esa obra es importante. Y por supuesto, parte de sus memorias también van a dar aquí. ¿Me entiendes? Es que compartimos, formamos parte de la misma generación, compartimos parte de los mismos traumas, de los mismos dolores. Entonces se hace súper interesante el proceso de trabajo y yo creo que se enriquece, al menos yo me enriquezco mucho con sus aportes, con sus ideas y con esa manera de convertirse en coautor. Es curioso. Vamos a ver qué sucede cuando ya tengamos todo listo, Dios mediante, para el primer trimestre de 2022 y el libro pues saldrá Ediciones Firme. Todo eso va a ser sorpresa. No quiero hablar mucho, no voy a adelantar mucho de eso porque, pero va a ser. Y sobre lo otro que me mencionaba, o sea, la relación de todo esto con la memoria, la manera de enfrentar y asumir esa memoria sin que uno se quede, ¿sabes?, con un pedacito. Es que es parte de la naturaleza humana, ¿sabes? Tenemos memoria selectiva, tenemos a quedarnos con el pedacito que más nos gusta y a desechar lo otro. Y entonces tú recuerdas la colonia, ¿cómo se llamaba? El agua de violetas que te ponían por la mañana para estar en el matutino, y ay, qué bonito, la escuelita y qué sé yo, porque los niños son así, pero entonces se te olvida cómo si no podías masticar un chip, una goma de mascar, no la podías masticar en la escuela, porque eso los niños de ahora no entienden esto. Cuando yo era niño, te paraban, no sé, era como un acto de diversionismo ideológico, el masticar una goma de mascar, no en clase, sino fuera, en el receso, el llevar. Yo recuerdo a esa niña como lloraba, año 84, 83, una niña de 7 años,
parada en el matutino, humillada públicamente porque había llevado un peine rosado, que se veía que el peine no era producido por las industrias de plástico cubano. Era un peine de Allende los Mares y tampoco era un peine del campo socialista. En otras palabras, era un peine imperialista, un peine contrarrevolucionario, un peine escoria. Y pues por llevar ese peine a la escuela, pues la niña fue humillada públicamente. Es así como yo entiendo que tú quieras olvidar eso y acordarte del besito de la noviecita de quinto grado, esas cosas que son muy lindas, pero no hay que desechar una cosa para tener la otra, ¿no? La vida es así, lo dulce, lo amargo. Es decir, familia, ojo, les vuelvo a leer esa oración que dice que Dachel insiste que le interesa develar los mecanismos mediante los cuales la añoranza por un pasado imaginario provoca un olvido selectivo que priva a la memoria de sus matices históricos y políticos. ¿Por qué repetimos esa oración? Por anécdotas como esta, que todos los de la generación, al menos yo me voy a detener hoy, familia, en la generación mía y de Dachel, esta generación de los que nacimos entre el 73 y el 77, año en que nací yo y año en que, bueno, en que nació Dachel, que nació en el 77, yo en el 73, pero compartimos todas estas anécdotas que son reales de niños víctimas de un acto como este en el matutino, delante de toda una escuela, cuestionado por llevar un peine, en este caso un peine rosado, por mascar un chicle que era real o por llevar alguna que otra cosa, ya sea un juguete, ya sea una mochila, ya sea el forro de una revista, Yo recuerdo que tener una revista familia de Superman o de Spider-Man, eso era el acabose. Eso era el acabose, ¿no? Tal y como está relatando Dachel y como yo también le puedo constatar que pasaba en mi escuela, pasaba en mi entorno. Por eso ahorita te decía, Dachel, que esas narraciones que las maestras nos decían, eso nunca sucedió o que nos negaban ese tipo de relato, era porque no se concebía tampoco que existiera tanto el hecho como que la niña llevara el peine rosado, pero lo que no podía existir tampoco, que también se negó muchos años y todavía se sigue negando, es el repudio que le hacían a esa niña por llevar ese peine rosado que no era de producción nacional ni tampoco era del campo socialista. Esto también tenía que ver que teníamos que ver dibujos animados en secreto cuando había un solo video. No sé, en tu ciudad, Dachel, en el barrio donde yo crecí, acá en La Habana, había un solo video. Había un solo niño con video, Dachel. Y para ver, todo el mundo, ahí iba todo el mundo escondido, la mamá preparaba merienda, decía, no lo pongas muy alto, no lo pongas muy alto, porque se oía que aquello estaba en inglés. Ahí está. Esto que está contando Dachel es como si yo lo estuviera viviendo ayer, ir a casa de Lester, que era como se llamaba, mi hijo se llama Héctor Lester, en homenaje a este gran amigo mío que había nacido en Bélgica, sus padres eran diplomáticos y qué sé yo, y entonces él tenía el video y había que ver aquellas cosas escondidas, señores. Y entonces todo esto es parte de la memoria, porque estábamos aburridos precisamente de lo que hablábamos, Dachel, un poco abrumados de aquel, digamos, conglomerado de dibujos animados soviéticos, de la RDA, de Bulgaria, de Polonia y toda esta serie de cosas. Entonces queríamos ver también un poco Spider-Man, Superman, pero esto es Mickey Mouse, y entonces estas cosas no se podían ver en nuestra televisión nacional. Ojo, no se podía, como no se podían escuchar determinados programas de radio, como Radio Martí, no se podía escuchar. Óyeme, yo recuerdo, mira, hablando de memoria, yo tengo un gran amigo mío que se llama Yasmani, y se llamaba Yasmani porque era el personaje principal de aquella novela que se ponía en Radio Martí, que se llamaba El Derecho de Amar o El Derecho de Nacer. Y entonces esa novela era Dachel y todas las mujeres, las amas de casa, ¿no? En los solares, escuchándola bajito, mi mamá sintonizando Radio Martí.
Y bueno, y entonces la memoria pudo más. y Yasmani se llama Yasmani. Del mismo modo, bueno, que los cubanos le llamamos Carlos III a la calle, aunque el régimen ha insistido en ponerle Salvador Allende. Y esto tiene que ver con eso, el proceso de la memoria. Pero es muy importante eso que decía Daschel, que hay que tener cuidado con los mecanismos que tenemos nosotros de por tener ese pasado imaginario, ¿no? De solo recordar la colonia que nos echaban para ir a la escuela y no recordar que a esta niña la castigaron públicamente por llevar un peine que no era evidentemente de producciones nacionales ni del campo socialista como narraba Daschel. Eso es muy importante. Como también es importante, Daschel, te voy a tocar otro punto importante de lo que estábamos conversando, porque cuando converso con los invitados previamente, de ahí yo voy sacando información buena. A Daschel le interesa mucho más divulgar su obra, que su obra llegue a las personas, a lo que llamábamos en aquella conversación, digamos, como que vivir o lucrar de nuestras obras, de nuestra poesía o de nuestras exposiciones, de nuestros libros, de nuestras películas, de lo que sea. Entonces, Daschel tenía ideas también muy interesantes y yo decía, bueno, yo creo que también es muy bueno que los invitados, ¿no? Aquí en Lecturas en Tiempo, también conozcan que los autores tienen más, digamos, hacen más insistencia en llegar a nosotros, sus lectores, sus seguidores, los que vamos a ver su obra, que en otra cosa. Daschel, ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo conversamos un poco de eso? Y a mí me gustó muchísimo la idea tuya y tu visión que tenías de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Para mí eso es fundamental, porque mira, un libro como este, como Herbario, lo terminamos, se edita, ¿sabes? Se diseña todas las ilustraciones, en fin, se pone a la venta en Amazon, en librerías, donde quiera. ¿Cómo se hace llegar a eso? Ese libro no sé, ¿cómo se hace llegar a eso? ¿Cómo si no es, ¿sabes? Hay que hacer un PDF y hacerlo llegar a determinadas personas, Instar, etcétera, que puedan distribuir ese PDF de manera gratuita en Cuba. Si no, la gente en Cuba no lo va a poder leer y que vamos a quedarnos con lo mismo. O sea, yo escribo para que lo lea el exilio. Ven acá, yo no, sabes, en ese punto no me gustan muchas cosas que se hacen. Como que sí, se escribe, se publica. Yo sé que hace falta el dinero, yo sé que las editoriales necesitan el dinero, pero yo creo que hay textos que sería súper importante hacerlos llegar a Cuba en formato digital para que la gente los pueda leer, para que se distribuyan como se distribuyen. ¿Sabes? Hoy tenemos tecnología digital que no tenían los soviéticos, que no tenían los disidentes soviéticos, y tenían que copiar a mano las obras de Solzhenitsyn y distribuirlas como Samizdat, qué sé yo. Esto que te digo, que pienso hacer con este libro no publicado, yo lo hice de algún modo con la novela que va a salir por Hipermedia. Había unas primeras versiones por allá por el año 2013, antes de esta, ¿sabes? De ser editada, etcétera, que yo las hice correr, sobre todo entre estudiantes de arte. Y los muchachos, como el personaje es un estudiante de arte, etcétera, los muchachos se divertían muchísimo. O sea, eso corrió como un Samizdat. Uno, porque yo sabía que esa novela era impublicable en Cuba, ¿sabes? Yo sé qué cosas te van a publicar y qué cosas no. Tú puedes publicar un libro de poesía, de sonetos, una novela como esa, no. O un libro de cuentos como este en el que trabajo ahora, tampoco. Por tanto, la hice circular y fue súper interesante. Además, el modo del feedback, ¿sabes? Esa retroalimentación de parte de muchos lectores jóvenes, que me venía desde ellos, y fue maravilloso para poderla terminar. Y además le llegó a la gente, ¿sabes? Le llegó a la gente. Hay gente que todavía se comparte eso, o me preguntan por el personaje, o se acuerdan de tal o cual historia. Claro, yo soy un tipo medio chapado de antiguo. A mí me gusta, tú sabes, a mí me gusta el papel, a mí me gusta tocar el libro, y más si el libro tiene ilustraciones. Y yo creo que vale la pena comprar los libros. Yo soy de los primeros que compra libros y no anda, pero yo los compro sin ningún tipo de problema. Pero estoy pensando en Cuba, ¿eh?
estoy pensando en cómo hacerle llegar una obra como esta a personas que están en Cuba. Y que sabemos que el libro físico no lo... Supongo que tú puedas entrar un ejemplar de chiripa, porque corres el riesgo de que te lo quiten, tú sabes. Pero como tú entras 100 ejemplares, eso no es posible. No es posible. El régimen no lo permite, punto. Entonces hay que buscar mecanismos tú sabes, para burlar esa censura. Punto. Sí, no, son realidades, familias que se viven, son realidades que se viven. No estamos hablando desde la, digamos, desde el pensamiento rosado, de todos con libros, porque yo también soy de los que le gusta comprar libros y, óigame, no, en los tiempos de la Biblioteca Nacional me los robaba también, lo confieso, no me juzguen, cuando era niño, ¿no? Y me gusta la idea de hojear y de tocar el libro, de recostarme a leer el libro, familia, nada como estar recostado y leerse un libro, pero las realidades de Cuba son diferentes. Esto que habla Bastel también es muy importante. Hay autores nacionales que publican, digamos, distribuyen en Amazon, digamos, un grupo de amigos le compran entre, qué sé yo, 10, 15, 20 ejemplares físicos para traerlo a Cuba, pero el problema es entrarlo a Cuba, físicamente el libro, ya sea de poesía, ya sea un ensayo, ya sea simplemente una investigación histórica sobre un hecho determinado, como ha pasado con varios autores que estamos acá, incluyéndome. Estamos a la espera de nuestro ejemplar en físico y personas que tienen serios temores de entrarlo porque lo decomisan acá, ustedes saben, en los países que vivimos. Entonces, desde aquí le están leyendo los que trabajamos en ISTAR y desde ya eso es de seguro que la idea de distribuir estos libros cuando esté listo lo que Dachel está preparando, la novela, los cuentos que está preparando, eso también lo vamos a en cooperación, en coordinación, por supuesto, con Dachel y lo vamos a tener disponible en la página web de Instar, en la página de Facebook también de Instar. Es decir, darle promoción a los autores que quieran también, como hicimos con la novela de Rafael Alcide, que está disponible en la página web de Instar, que la gente pueda bajar el PDF y al menos tener ese libro, aunque no nos sirva para recostarnos, si lo leemos en el teléfono quizás, pero bueno, que podamos verlo. Y familia, esperen de verdad lo que va a bajar, como decimos en el barrio, lo que viene de Dachel, lo que trae Dachel es buenísimo, muy bueno para la memoria, porque como él decía, por ahí las ilustraciones nos recuerdan en esa generación de la editorial Radruga, creo que esa era de la RDA. Ráduga, sí, era la editorial Ráduga. Era de la Ráduga de RDA, ¿no? Moscú. No, De Moscú. Moscú. Ah, la de Moscú. Yo de eso conversaba también, conversamos ese día, Bachel, ¿no? Y que hablábamos esto de los niños y ahorita que leías un soneto que tenía que ver sobre los niños y estamos hablando sobre aquella época y yo te decía, óyeme, aquella imagen idílica que nos daban los mechas siempre en la contraportada, aquella imagen de todos los niños que componían la República Socialista Soviética y siempre eran todos alegres y todo aquello. Esa memoria que nos obligaron a tener de la supuesta o de la idílica felicidad de aquellos tiempos, de la nuestra también. Y cuando leías eso, que dedicabas ese poema dedicado a los niños cubanoamericanos, ¿no? Y uno que no lo soy, pero uno dice, caramba, claro, yo nunca había visto que nadie le haya dedicado un poema a esos niños que han tenido que sufrir ese cambio, porque me imagino yo que haberse ido de Cuba, digamos, con 11 o con 12 años, o quizás con 10 o con 9, y sufrir ese cambio debe haber sido duro, ¿no? Y del recuerdo de las cosas de Cuba, de tu niñez
con esta otra incorporación que tienes casi obligado, como es vivir en el exilio, como lo pienso yo. Quisiera terminar precisamente, y vamos a terminar que nos leas un poema de esto del libro de la editorial Omagno, que nos gustaría que nos leyera, porque hablabas de que ahí estaba, creo que la edición de Almanza y eso, entonces que nos despidieras con un poema. Pero antes de eso, quería precisamente, ¿cómo ha sido para ti, Dachel, poder escribir, poder continuar con tu obra, tanto visual como literaria, con esta dualidad, es decir, de ser parte de la diáspora o ser parte del exilio, de tener esos recuerdos de acá, de Cuba, de tu niñez, de tu adolescencia, de tu primera juventud, y cómo sostener eso en pos de tener una memoria como tú decías, ¿no? Que muy lindo eso del final, que es con el objetivo de generar proyectos de justicias restaurativas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu obra? ¿Cómo has logrado sostener eso estando viviendo, digamos, en la diáspora? Sí. Bueno, buena pregunta, ¿no? Difícil de contestar. Yo creo, a mí si me voy por la parte de, o sea, cómo yo creo, cómo encuentro el tiempo, cómo hago para, sabes, cuando uno cambia de país, cambian muchas cosas, etcétera. Eso me ayudó a mantenerme creando, me ha ayudado, que yo soy una especie de adicto al trabajo, entonces en inglés un workaholic, y que en Cuba yo creaba y trabajaba así, ¿no? No trabajaba por la gloria de publicar o de exponer, sino porque yo necesito crear arte. Si no creo arte, eso por una parte, pero está incorporado en mi carácter. Entonces llegué a este país ya con determinada edad. Yo había fiestado y había hecho muchas cosas en Cuba, muchas cosas. Yo llegué aquí con 38 años. Yo llegué como estudiante, o sea, yo vine a estudiar, me fui a estudiar, ¿sabes?, a una universidad en el norte, Syracuse University, en Upstate, o sea, el estado de Nueva York. No, cuando uno dice Nueva York, no piensa en la ciudad, no. Nueva York es un estado grandísimo, es como más al norte, en Syracuse, New York. Y ahí estuve 2 años. Perdón, primero estuve en la Universidad de Delaware. Primero estuve en la Universidad de Delaware como 2 meses, después en Syracuse University. ¿Sabes? Ese mundo académico tenía que estudiar mucho, por cierto, durísimo. Yo creo que tenía menos tiempo cuando yo estudiaba que después cuando estuve trabajando, ¿eh? Porque estudiar es como un trabajo. Y aún así seguía siendo bien. Y tratando de explicarle Cuba a aquella gente por ahí, a los que querían entender y a los que no querían entender, pues nada, muchos no querían entender y no quieren entender. Y bueno, luego pues trabajando igual, disciplina, tú sabes, disciplina, mira, fe y gracias a Dios, fe y gracias a Dios, disciplina, mucha autodisciplina y crearse esa adicción sana, tú sabes que hay adicciones sanas, esa sana adicción al trabajo y a crear y a mejorar, no sé. Eso por la parte del trabajo. Ahora, ¿cómo eso conecta con mi experiencia, sabes, de todo el exilio? Y con esto, el exilio es un pozo insondable de memoria, ¿sabes? Vale la pena. Yo aquí me reúno con mucha gente, converso con muchas personas, y las historias son, es como, me ha ayudado a tener la otra mitad de la memoria, de esa memoria colectiva de Cuba. Los que lograron irse, los que se fueron al inicio, o ¿sabes? Es importantísimo reunir esas dos mitades, ¿no? El que tuvo que hacer su vida. Imagínate dejarlo todo, una persona que había hecho toda su vida, una persona trabajadora, y de momento lo pierdes todo, y lo tienes que dejar todo, y empezar de cero. Yo siento un grandísimo respeto por el exilio histórico, con el cual tengo diferencias como creo que puedo tener con cualquiera de esas generaciones. Somos de 2 generaciones distintas que puedes esperar, y los niños que ahora tienen 18 años tienen diferencias conmigo.
punto. Pero yo siento un inmenso respeto y una tremenda admiración por ellos. Y me duele mucho cada vez que se hablan horrores de ellos. Yo creo que hay mucha falta de respeto. Y bueno, no sé si respondo o quieres un detalle más. No, para mí es importante que a veces se sepa esto, porque quienes, yo voy a decir algo y quizás a algunos le pueda sonar, digamos, como que áspero, ¿no? A veces, ¿no? Oye, qué difícil. Pero a veces quienes estamos acá en Cuba tenemos ese único sufrimiento, ¿no? Digamos, como yo llamo, el sufrimiento en una sola línea, y a veces olvidamos que quienes tuvieron que obligatoriamente por X, Y o Z motivo irse al exilio tienen ese doble sufrimiento que es el de haber vivido el sufrimiento de acá y la obligación de irte, la obligación de convertirte en un migrante al fin y al cabo. Y entonces yo ese dolor no lo he experimentado y por tanto tengo uno solo. Tengo el dolor de vivir esa Cuba, de sufrir esa dictadura y ese régimen acá. Y entonces siempre me pregunto y siempre digo, hoy, ¿qué hay de quien lo sufrió y quien después está obligado a irse, ¿no? Y a tener ese poco o esa dosis de desarraigo que implica toda migración, ¿no? Y es bueno también que se conozca que hay mucha fuerza de espíritu en una persona que aún en esas circunstancias decide seguir creando, como Dachel Hernández Guirao, nuestro invitado de hoy, que aún insiste en tener esa fuerza para regalarnos y decirnos, no te olvides quién eres, no te olvides la memoria. Nosotros nos vamos a despedir, pero no todavía. Dachel se va a despedir con un poema. Nosotros vamos a la parte de caballero. Ustedes saben que esto es Lecturas en Tiempo, todos los viernes de 6 a 7 p.m., gracias al Instituto Internacional de Arte y Mismo Hannah Arendt, INSTAR, como todos los conocemos. Y bueno, darle las gracias en nombre de INSTAR a ustedes, familia que se conectan, pero especialmente siempre al invitado Dachel Hernández Guirao, que estuvo con nosotros hoy regalándonos un poco de su obra y también de su memoria, una cosa muy importante. Estuvimos hablando de todo. Estuvimos hablando de su obra, estuvimos hablando de por qué insiste en la memoria, en lo que viene. Estuvimos hablando de cosas tristes, pero que al final triunfa el corazón y triunfa eso mismo, triunfa la memoria. Un abrazo en nombre de INSTAR, Dachel, un abrazo en nombre de todos los que se conectan acá, pocos o muchos, casi nosotros no sabemos, y en lo personal también. Ese agradecimiento de ir conociendo, porque aquí en Lecturas en Tiempo también conocemos a las personas en tiempo real, del mismo modo que ustedes conocieron hoy en directo a Dachel, también lo estoy conociendo yo. Eso nos lo permite, Lecturas en Tiempo, conocernos a los cubanos que estamos dentro de Cuba, los que están en la diáspora, y los conocemos en tiempo real, y es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y aquí estamos. Y entonces Dachel nos va a despedir leyendo un poema de otro de sus libros de poemas que ha publicado, que tiene ilustraciones, como él nos había dicho, de amigas de él, de allá de Camagüey. Eso es parte de la memoria. Ilustraciones, todos los que mencionó, editores, a Mansa, Yoandi, también que lo conocemos de oídas, nos conocemos todo. Eso es un círculo de memoria. Todo es memoria en Dachel. Entonces, dinos, Dachel, cómo, recuérdanos qué libro es este que nos vas a leer un poema y nada, y abrazos grandes también. Gracias. Abrazos grandes para ti, Jorge. Y me voy a despedir leyendo el último poema de Iluminaciones, un libro publicado por Ediciones Omagno en 2020 y editado por la edición de Rafael Almanza. Y quiero leerles el último poema del libro, que se llama Del Silencio. Al sol mis fragmentos, el mar, la niñez, tu piel, mi noche en ti cumplida y el agua.
No mires, ahí flotan mis ruinas, piedras de la quietud, tibias y ausentes. ¿Cómo hacer para que el agua brille? Que sea agua y nada más. Calla, sobre tus ojos arde mi sed. Oye, muchísimas gracias, Dachel. Fue un enorme placer, hermano, tenerte como invitado acá y que hayas aportado para mí ese aspecto muy importante y para todos los cubanos, que hoy lo sabemos, todos los cubanos sabemos perfectamente la importancia que tiene abocarnos a la memoria como manera de trascender, de permanecer y de ser finalmente libre. Gracias, Rachel, por estar acá. Un enorme placer. Gracias a ti. Muchísimas gracias a Héctor y a ti, Jorge. Nos vemos. Gracias, hermano. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.